Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias al Colegio de Abogados de La Plata por la invitación y por la logística para que yo pudiera estar acá. Obviamente, muchas gracias a ANJUT, en la persona de Luis Raffagelli, por haberme colocado en este panel, para tratar de tirar algunas ideas sobre la Ley de Riesgo de Trabajo a un año de su vigencia. Obviamente el tema podría dar para muchas horas de debate y no para 15 minutos, pero voy a tratar de circunscribirme a 4 o 5 cositas, o 4 o 5 aspectos, sin perjuicio de que a los fines de hacer algún aporte a lo que se está hablando acá, hay un excelente trabajo que hicieron 2 abogados que integran la Asociación de Abogados Laboralistas, de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, filial Córdoba, uno actual magistrado, el doctor Marioncini, y otro el doctor Chércoles, sobre la ley de adhesión de Córdoba, la 10456, que se lo recomiendo, salió publicada en la revista de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, pero hay 2 cosas o 3 cositas que voy a mencionar como aporte para lo que dijo el doctor Catani. La Corte sí se ha expedido, en algún caso, sobre delegación de competencias provinciales en sentido negativo, y lo dijo expresamente en la causa Jiménez Vargas, creo que ayer ya se mencionó, donde dijo que las competencias no delegadas o reservadas por las provincias no se las puede transferir al gobierno nacional si no es por voluntad de ellas expresada en un Congreso General Constituyente, en una sentencia del 9 de diciembre del 57. Y también la Corte ha dicho en sentido inverso, que las facultades delegadas por las provincias no pueden ser devueltas a las provincias, cuando dijo que tampoco el Congreso Nacional se encuentra autorizado a devolver a las provincias las facultades que ellas le delegaron, porque de lo contrario quedaría librado a su voluntad de destruir el sistema federal de gobierno tal como lo establecieron los constituyentes. El fallo Compañía Argentina de Teléfono 268-306. Sin embargo, ahí es cierto que todas las provincias celebran convenios con la Nación, eso claramente. Esto se da dentro de lo que se denominan las pautas de coordinación, que la doctrina constitucionalista ha agrupado en diversos subprincipios. En este caso, haciendo referencia a la adhesión de Córdoba, se hablaba del subprincipio de cooperación, que decía que la Constitución se debe interpretar de modo tal que el ejercicio de la autoridad nacional y las autoridades provinciales se desenvuelva armónicamente. Es decir, que ambos poderes actúen para ayudarse y no destruirse, lo que impone una política de equilibrio, y el subprincipio de adaptación, que implica que los principios federalistas, entre los que podríamos incluir la delimitación de competencias, deben ser adecuados a las exigencias de la vida contemporánea. Corte Suprema de Justicia de la Nación, provincia de Neuquén contra Hidronor, votos de Corbalán, Nanclara y de Masnata. O sea, hay toda una línea de análisis judicial que puede o no admitir este punto de la delegación de competencias. Mi opinión particular, yo creo que la Corte va a terminar admitiendo la delegación de competencia en este caso puntual. Mi opinión, pero eso está dentro del juego de las posibilidades. Ahora bien, yo había marcado 5 puntos que quería trabajar un poco con ustedes, que eran, primero, la litigiosidad. Se hizo referencia en el panel anterior a este departamento de estudio de estadística que tiene la SRT, la Gerencia Técnica, que es la que ha establecido este cuadro de litigiosidad, de siniestralidad y litigiosidad. Y algún dato que me parece relevante tener en cuenta, este es el de 2010-2015 que se hizo referencia acá, donde señala que hubo 713.000 siniestros notificados en el año 2015 y hubo 104.000 juicios iniciados en ese año, lo cual implicaba, primero, que sobre un total de 9.074.000 trabajadores cubiertos, lo que implicaba, en primer lugar, que 1 de cada 12 trabajadores argentinos sufre un siniestro por año, que no es un dato menor. Y el segundo dato es que de esos siniestros sufridos y denunciados, se transforma luego en acción judicial el 14,60%, lo que proporcionalmente no es un dato tan alarmante. Si usted lo mide con los accidentes de tránsito, sin ninguna duda que se litiga mucho más en accidentes de tránsito que en accidentes de riesgo de trabajo, accidentes o enfermedades, en siniestros cubiertos por riesgo.
Pero bueno, de todas maneras, datos del año pasado. ¿Cuántas demandas se iniciaron el año pasado? 130.684, fuente la UART, claro, para que no haya discusión, lo que implicó una suba en cuanto a demandas del 2,49% con respecto al año anterior. ¿Dónde se centraron mayormente esas demandas? En la ciudad autónoma, 53.194, en la provincia de Buenos Aires, 32.650, en Santa Fe 15.047, Córdoba 11.094, Mendoza 9.138. En algunas provincias, obviamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires ha tenido una caída del 12,9, lo cual se explica por la migración que se generó de ciudad autónoma a provincia. La provincia tuvo un aumento del 25% en la litigiosidad de riesgo, en atención a que en ciudad autónoma estaba vigente ya el sistema de adhesión y en provincia todavía no. En este momento hay 11 provincias que ya han adherido y hay 4 más que están en vías de adherir, que son Salta, Neuquén, Chubut y Misiones, además de las que ya adhirieron, que son Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, Jujuy, San Juan, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba y la ciudad autónoma que no necesitaba la adhesión. Algunos otros datos que han dado, pues la semana pasada estuve justo en un panel hablando de este tema con un representante de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que tiró gran parte de estos datos, algunos yo los tenía, pero él dijo que, por ejemplo, la ART recauda 75.000 millones de pesos por año, y que dice, claro, que eso representa un alto impacto en el sistema productivo, por eso se paga con producción. Y sí, obvio que se paga con producción, como se paga con producción el costo del transporte, el costo de la materia prima. Es decir, lo ponen en una cifra como diciendo, mire cuánto hay que pagar por riesgo de trabajo. Y claro, pero eso es el 3,52% es la alícuota sobre la masa bruta salarial. Dice que ahora estaría bajando al 3,04%. El otro tema que mencionaba es que el valor sentencia promedio a diciembre del 2015 es de $14.000, mientras que el valor demanda promedio andaba en $45.000. Y además que señalaba que las comisiones médicas están respondiendo a los planteos en 27 días. Después había un asterisco ahí, que el asterisco decía desde el otorgamiento del turno a la pericia médica. Claro, yo les doy algunos casos de Córdoba, que Córdoba está funcionando mal, muy mal. Pero esto, hay una canción que decía, tengo una mala noticia, no es por casualidad, yo quería que esto pasara. Bueno, es esto más o menos el esquema, ¿no? Dice, hay un caso de un trabajador que muere septiembre del año pasado, ya después del 15 que entró en vigencia la adhesión. Consecuentemente, pero un trabajador, accidente de trabajo sin discutir, salario muy bajo, con lo cual piso mínimo sin discutir. ¿Bien? ¿Quién es el único? Llega a un acuerdo con la RT, va, acuerdo muy claro, no hay otra forma, o sea, ponen los números, está todo de acuerdo. Bien, ¿quién es el único que puede iniciar el trámite? La RT. La RT inicia el trámite, en el medio sale la resolución 899, le devuelven todo porque tiene que empezar de vuelta el trámite. 2 veces más le devolvieron la presentación a la RT, suponiendo que hubo buena fe, no estoy tan seguro. Una muerte de septiembre, se fijó audiencia de acuerdo para mayo. Audiencia de acuerdo para mayo. Otro caso, trabajador soltero con una conviviente ocasional con una hija reconocida. Fallece en un accidente de trabajo. La RT no inicia el trámite porque le pide certificado de soltería, que lo otorga el registro civil. Ahí me desayuné yo que eso, no sabía que eso existía. Existe, lo otorga el registro civil, tarda 3 meses. 3 meses. Persona que está sin ningún tipo de ingreso, pronta a ser desalojada y no le pagan por este tema, cuando no hay discusión alguna, que la hija es heredera, está reconocida, no. ¿Cuál es el problema? O sea, yo la solución que le dije a quien me consultó eso, desde mi modesta opinión, que interpusiera un amparo. Claramente, ahí no hay discusión. Me hace acordar cuando el caso Siemens, acá cuando fueron los primeros amparos que hubo contra la ley de riesgo, la renta periódica que le querían pagar a una mujer que tenía 84 años, que se le querían pagar en 16 años, que había algún pequeño problema de probabilidades de vida. Bueno, entonces, claro, eso ocurrió. Pero bueno,
Con relación entonces a la litigiosidad, sigue creciendo. Si ustedes leen un informe de hoy de La Nación, dice que aumentó el 33% la litigiosidad en Argentina, y entre ellos fundamentalmente por riesgo. Y en muchos lados estas informaciones que da la superintendencia de que bajó en Córdoba, dice el 58%. Si ustedes lo leen, bajó el 9% reales. Pero no bajó el 9% reales. Están escondiendo la basura debajo de la alfombra. Pues todavía todo desde el 15 de septiembre no hay causa iniciada, pues está todo debatiéndose en comisión médica para que le fijen turno. No hay causa iniciada. Entonces hay 3 meses y medio de meseta. Entonces, claro, si sumáramos esas causas eventuales, claramente estamos superando el nivel del año anterior. Y esto se va a reflejar el año que viene, claramente, o este mismo año, dependiendo de cuándo se vayan solucionando entonces el tema de los turnos. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta, porque en esto de las estadísticas tenemos que ser muy claros. La SRT usa la estadística como una gran verdad revelada. Y en realidad existe la verdad, la mentira y la estadística. Y todo depende de cómo uno utilice ello para inclinarse a su favor. Yo a veces digo, sí, en un turno nosotros tuvimos el 100% aprobado en exámenes libres. Mi materia es bastante rígida en el tema de exámenes libres. Claro, rinde un solo alumno y aprobó. Entonces sí, es el 100%, eso estadísticamente es correcto, pero es una falsedad total si usted lo compara, que normalmente aprueban 1 o 2 de 10 o 15 que rinden libre. Entonces, veamos esas estadísticas también para diferenciar todo esto, ¿no? A mí me preocupa mucho la cuestión esto de que yo llamo las paradojas procesales. Hoy resulta, y les pongo un ejemplo, un trabajador en la ciudad de frontera, un pueblo de frontera que está en el límite con la provincia de Córdoba. 2 trabajadores que estén en ese mismo día trabajando y sufren un accidente de trabajo idéntico con las mismas consecuencias de daño en la salud. Uno se va a ir a Córdoba, supongamos que uno vive en San Francisco, que es la ciudad que está al límite, y el otro vive en frontera. A uno le va a alcanzar la ley de Córdoba, con la cual va a tener que litigar en Córdoba, pues la comisión médica del domicilio de él es comisión en Córdoba, y el otro va a ir a Santa Fe, donde no hay comisión médica, no hay obligatoriedad de ir a la comisión médica, porque Santa Fe no adhirió. Es la única provincia grande que aún no ha adherido a la 27348. O si le toca acá, van a tener desde los planteos de inconstitucionalidad o a una ley de adhesión pura y simple. La de Córdoba fue una adhesión con Fernet, como decimos nosotros, porque agregó varios matices. Yo no estoy tan de acuerdo con Emilio de que no se puedan hacer modificaciones en la adhesión, porque son las cuestiones procesales. ¿Qué adhirió Córdoba? ¿En qué se diferenció Córdoba? Primero, no es recurso, sino acción. No son 15 días para interponer ese recurso, sino son 45 días hábiles judiciales para la acción. Si quien apela es la RT y está discutiendo el monto o la cuantía de daño, es con efecto devolutivo, como decía la anterior norma. O sea, hay varios retoques que se han hecho en ese tema que funcionarían mejor, De todas maneras, yo creo que este es un problema que se está dando, de que no podemos tener una misma ley con distintas soluciones a un mismo siniestro. Incluso en el ejemplo que yo les doy dando, de un trabajador que trabaja en las 2 por la misma empresa, pero viven a 5 kilómetros de diferencia. Ni hablar, hay lugares del norte de mi provincia que no tienen comisiones médicas, por lo tanto, tienen que suceder un accidente en Cruz del Eje, tienen que ir a la comisión médica de Córdoba. Y aparte es mentira, la provincia de Córdoba hizo un convenio de adhesión, el convenio 83, que no se está cumpliendo. Se dijeron que se iban a crear 3 delegaciones más de comisiones médicas. Nosotros tenemos 3, Córdoba, Río Cuarto, Villa María. El convenio y la ley, el convenio de adhesión dice que se crean en San Francisco, en Villa Dolores y en La Bulaye. ¿Saben lo que han hecho ahí? El gobierno de la provincia, porque el convenio dice que el espacio físico debe ser provisto del gobierno de la provincia, alquiló el local. Cumplió. Superintendencia tiene que proveer el personal. Puso una secretaria. Cumplió, si usted quiere así. ¿Qué hace esa secretaria? Una vez a la semana recibe las presentaciones, las manda a Córdoba. Y médicos de la Comisión Médica de Córdoba, una vez que consideran debidamente cumplimentado el trámite, que ahí está la madre del borrego en toda esta historia, fijan la fecha de la pericia médica. Y van los médicos de Córdoba a San Francisco. ¿Está? Esa es la forma. Y el sistema así no va a funcionar.
calcule, estamos hablando de 11.094 causas reconocidas. ¿Estamos? Sin contar lo de trabajo negro, que esas van directo a la justicia en una variante. Bueno, antes eso se resolvía, por lo menos, Córdoba tiene 33 vocales de cámara, capital, sin contar las distintas circunscripciones judiciales, son 10 circunscripciones, pongámosle 50, número concreto. O sea, estas 11.094 causas las resolvían 50 jueces. Ahora pretenden que las resuelvan 3 comisiones médicas. Esto en 6 meses colapsa. De hecho, no está colapsando hasta ahora porque los jueces, por lo menos de mi provincia, salvo un fallo que voy a mencionarle ahora, no se animan todavía a sostener que vencieron los 60 días de plazo sin que haya pronunciamiento. Porque como no hay una comunicación formal de que todavía le falta algo para tener debidamente cumplimentado el trámite, lo tienen medio en el aire con ese tema. Pero yo creo que si van directamente con la fecha de interposición del reclamo ante la Comisión Médica y pasaron los 60 días y no lo citaron ni le han devuelto el trámite, a mi modo de ver, ha operado lo que el doctor Álvarez en Burgui señalaba claramente, la posibilidad de accionar por vía del vencimiento del plazo legal. Tema que me parece que hoy es lo que debe ser analizado, porque si no, vamos a estar mínimo a hoy en 9 meses para que le fijen la Junta Médica. Otro tema que me parece que debemos tener en cuenta, bastante interesante, es la cuestión de lo que está pasando con la liquidación de las ART. Lo que ocurrió con Interacción y lo que está ocurriendo con Liderar, que si bien ha apelado la decisión de la Superintendencia de Seguro de la Nación de disponer su liquidación, en la práctica está fundida. Ya en mi época, yo hace 1 año y medio que me he jubilado como magistrado, en la última etapa yo para poder embargarle algo a Liderar le tenía que embargar el producido de unos bonos que tenían en el mercado de valores. No había otra forma, tenía todo escondido. O sea, Liderar hace 2 años que no existe en la realidad. Lamentablemente con muchísimos trabajadores comprendidos en los contratos de afiliación que tenía. De hecho, la Universidad de Córdoba hasta el año pasado estuvo con Liderar porque era una de las pólizas más bajas. Claro, más baja porque no pensaban pagar nada, está claro, ¿no? Eso está bien. Bueno, el tema, y acá, sí, para ir quizás, no sé cuánto me quede tiempo, estamos, bueno, 2 minutos más. Yo quiero controvertir el dictamen de Álvarez de Burgui en un punto central. Burgui dice, Burgui dice 2 cosas, que no se contrapone con Castillo, Obregón y ninguno de todos los otros fallos, porque en esos fallos se discutía exclusivamente la competencia federal o provincial. Y eso no es cierto. Hay que decirlo con todas las letras. Es cierto en Castillo, pero no lo es cierto en Obregón. En Obregón la Corte dijo, y no lo dijo solo en Obregón, lo dijo en Sotelo, lo dijo en voto disidente de Lorenzetti en Cacase. Dice, no se puede obligar a un trabajador a realizar un trámite previo ante un organismo federal como modo de acceder a la jurisdicción provincial. Si eso no significa pronunciarse sobre la cuestión del trámite previo administrativo, entonces yo ya no sé nada de derecho. Me estaré volviendo un poco más viejo, a lo mejor se me olvidan conceptos. Porque en esto, como antes hablaba mucho de la pirámide de Kelsen, yo digo que en Argentina no rige la pirámide de Kelsen. Dije la pirámide de Keops, el boliche bailable que está a la salida de Córdoba, ¿no? Porque claro, ahora fíjense, derogaron el artículo 8 de la ley de riesgo, y ahora ¿quién fija los nuevos montos? Se fija por una nota de la Subgerencia de Control de Entidades. ¿En qué escala normativa está la nota? Claro, yo ya no la encuentro, o sea, yo ya sabía que había circulares que modificaban resoluciones que iban en contra de los decretos, que violaban la ley, que a su vez estaban en contra de la Constitución para hacer la pirámide invertida, ¿no? Pero ahora tenemos notas también, que aparte la hacen así como al voleo, o sea, no es exacto. Si usted hace el cálculo, le da un número distinto, menor, en general redondean para arriba, o sea, está bien, nadie se va a poner en esa molestia. Pero están los índices, si usted lo hace, cualquiera lo puede hacer, y va a ver que no es exacto el mismo número que da la Subgerencia de Control de Entidades. Yo creo, para ir cerrando, perdón, sí me interesa señalar, y perdón el tiempo, hay un fallo de Córdoba que es muy reciente, que es un voto del doctor Marioncini con el doctor Zunino, que marca algo que me parece muy interesante para discutir. Deja de lado la constitucionalidad o no
de la ley 10456 de adhesión, pero revocan la sentencia que había exigido que fueran a comisión médica. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Dicen, oiga, la Corte después de Obregón, ¿se ha expedido en sentido contrario a lo que dijo en Obregón? No. Hay un solo fallo, que yo conozca, que es de Silis, del 9 de marzo del 2017, donde por mayoría declaró que no había cuestión federal suficiente a un voto de la Sala Segunda que había exigido que fuera a la comisión médica. Pero la mayoría, es decir, la plancha del 280 no es pronunciamiento, eso está claro. Por lo tanto, no hay de la Corte Nacional ningún pronunciamiento que modifique lo que ha dicho en Obregón, en el sentido de que no había ninguna necesidad de ir a la comisión médica para hacer ese trámite administrativo previo obligatorio para acceder a la instancia judicial provincial. Y lo otro que dicen en este voto los doctores, ¿y en la provincia dice cambian algo? No, el TCJ tiene el mismo criterio, no hace falta, ¿hay algún fallo posterior? Tampoco. Consecuentemente dice, señor, mientras la Corte no diga lo contrario, mientras la Superior Tribunal de Justicia no diga lo contrario, no es necesario entrar a analizar la constitucionalidad. Porque la trampa de la inconstitucionalidad o constitucionalidad es que vamos a tener 5 años de juicio. Ese es el problema. Entonces, este fallo que se llama Quintero contra Sociar, me parece que es una llave muy interesante para discutir. Simplemente y como conclusión, y ahora quedo por supuesto para el debate, lamentablemente creo que han pasado 22 años en vano, seguimos teniendo los mismos problemas, no los mismos problemas, tenemos peores problemas que al comienzo. Muchas gracias por la